Buenos días y bienvenidos a Ampliación de Noticias. Son las 8:07 de la mañana de este viernes 12 de mayo, el último día de la semana laboral, y comenzamos nuestro programa de entrevistas y análisis en ausencia por hoy de Mávila Huertas con nuestro compañero Carlos González, que está en Trujillo. Carlos, muy buenos días. Fernando, muy buenos días. Un fuerte abrazo desde Trujillo para ti y para todos quienes nos siguen a través de la señal de RPP, radio, televisión y las plataformas digitales. Y estamos listos para sumergirnos pues con una mirada crítica, pero siempre propositiva, ¿no?, en el análisis de los hechos sociales, políticos y económicos que afectan al país, y que esto pues sirva de un punto de partida para la construcción de una nueva realidad, sobre todo cuando esto afecta la calidad de vida de los peruanos. Y lo que dices tú tiene que ver eminentemente con el informe sobre el que comenzamos nuestro programa de hoy. Hay que tener una mirada crítica y propositiva, nos has dicho, y eso corresponde naturalmente cuando uno recibe un documento muy importante que se publica en mayo cada año, que es un informe sobre la evolución de la pobreza monetaria en nuestro país. En este caso, y parte del año 2011 y llega hasta fines del año pasado, 2022. Este informe ha sido preparado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, cuyo jefe está con nosotros y yo saludo. Se trata del señor Dante Cargua Vilca. Señor presidente del INEI, muy buenos días. Muy buenos días, Fernando, a su disposición. Bueno, díganos por favor usted mismo, de todos los datos que están contenidos ahí, sin duda el más importante es la tasa de la pobreza en el Perú, que ha aumentado durante el último año 22, después de haber reducido un poco durante el año 21. Es decir, cae con la pandemia del 20, mejora ligeramente y el 22 cayó. Y nos ubicamos ahora en 27.5% a nivel nacional. Quiere decir que más de 9 millones de nuestros compatriotas son pobres. Explíquenos, por favor, cuál es la causa por la que la pobreza ha subido en nuestro país durante el año pasado. En efecto, la pobreza en el año 2021 alcanzó al 25,9% de peruanos. En el año 2022, esta cifra sube a 27,5%. Hemos registrado que hay dos grandes factores que han ayudado al incremento de la pobreza. Uno es el incremento de los precios. Hemos registrado un fuerte incremento de los precios, especialmente de alimentos. Para darle 4 ejemplos, el pan ha subido 33,7% en el año 2022, la papa 45%, el azúcar 35% y el aceite 30%. Para terminar con el aspecto de los precios, de los 110 productos que componen la canasta de alimentos de pobreza, 100 han subido de precio en el año 2022, 4 bajaron de precio y 6 no tuvieron variación. El primer gran factor es precios. El segundo gran factor es que se ha reducido el consumo de las familias de menos ingresos. El 30% de las familias de menos ingresos han reducido su consumo alrededor de 2,5% en el año 2022. De tal forma que el aumento de los precios heterogéneo, fuerte, registrado en el 2022, y la reducción del consumo del hogar, especialmente de los segmentos de menores ingresos, han sido factores que han coadyuvado el incremento de la pobreza en el año 2022. Carlos González. Gracias, Fernando. Don Dante, estamos hablando definitivamente sobre la población que está en situación de pobreza, pero hay una población que está todavía en una situación más grave. Nos referimos a la pobreza extrema, ¿no? ¿Cómo esta ha decaído? ¿Cuáles han sido los indicadores que se toman en cuenta para la determinación de este tipo de población y sobre todo, en qué regiones se encuentran? Permítame conceptualizar la pobreza extrema. El INEI mide la pobreza extrema de aquellas personas cuyo gasto mensual ni siquiera cubren el costo de la canasta de alimentos. Ese nivel de población que no cubre el costo de canasta de alimentos es alrededor de 5%. Y eso afecta a 1.673.000 compatriotas.
que comparados a 1.673.000 compatriotas, que comparados con el año 2021 se han incrementado de 319.000 peruanos. Bueno, entonces tenemos datos severos sobre extrema pobreza, porque se ha aumentado considerablemente, estamos en 5%, estábamos en 2.9% el año 21, y ha aumentado también la pobreza propiamente tal a 27.5%. Pero otro de los hallazgos del informe es que además de estos dos sectores de pobres directamente, hay un sector importante que es vulnerable, es decir, que corre el riesgo en todo momento de caer en la pobreza, de retroceder. Explíquenos, por favor, de quién se compone este sector y por qué es que ha crecido el número de sus integrantes. A ver, la pobreza monetaria se determina en función a un valor, al costo mensual de compra de las familias. Ese valor es 415 soles. Los que consumen por persona mayor de 415 soles son considerados no pobres. Pero dentro de esos no pobres hay gente que es vulnerable y hay gente que es no vulnerable. Y los vulnerables son alrededor de la tercera parte de la población peruana. Tercera parte, tantos por ciento de vulnerables. Cerca de 33%. Estos vulnerables, ¿por qué se le llaman vulnerables? Porque están muy cerca de la línea de pobreza, pero cualquier elemento, una pérdida de empleo, una enfermedad o un aspecto que esté vinculado y que afecte su reducción de ingresos, pueden caer a la pobreza. De tal forma que si uno suma a los pobres 27,5 más los vulnerables alrededor de 33, estamos hablando que el 60% de la población peruana o es pobre o es vulnerable de caer en pobreza. De acuerdo. Permítanos, por favor, señor Carguavilca, ir a una pausa después de la cual retomamos nuestras preguntas y quisiera sobre todo que nos diga también cómo se distribuye geográficamente estas tasas de pobreza en nuestro territorio, porque hay diferencias marcadas entre zonas que tienen porcentajes más elevados que otras. Quiero decir, queremos que nos explique cuáles son esas zonas y por qué es que hay resultados tan desagregados, tan diferentes de acuerdo a las regiones del Perú. Vamos a hacer una pausa y retomamos con Carlos González nuestra entrevista al señor Dante Carguavilca, jefe del Instituto Nacional de Estadística y de Informática del Perú. Son las 8:22, estamos conversando con el doctor Dante Carguavilca, quien es el jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, que el día de ayer ha presentado su informe sobre el estado de la pobreza monetaria en nuestro país hasta fines del año 22. Las cifras no son buenas: 27.5% de pobres, 5% de pobres extremos y 33% de personas vulnerables que podrían caer en todo momento en la pobreza nuevamente. Y la pregunta había sido planteada respecto de la distribución regional de estas cifras, porque hay algunas regiones donde el índice de la pobreza bordea el 40%, mientras que hay solo una, que tiene menos de 5%. Explíquenos la razón de esta diversidad entre resultados frente a la pobreza en las diferentes regiones de nuestro país. Mire, la pobreza es un fenómeno heterogéneo que no afecta en similar forma a todas las regiones. Hemos clasificado en cinco grupos de pobreza. Hemos encontrado que hay departamentos que tienen más de 40% de pobreza. Entre ellos está Cajamarca, Huánuco, Puno, Ayacucho y Pasco. Loreto también. Los que están entre 30 y 40 es Loreto, Huancavelica, Callao y Piura. Los que tienen registros entre 20 a 30% de pobreza es La Libertad, Amazonas, Lima Metropolitana, San Martín, Tumbes, Apurímac, Tacna, Ucayali y Cusco. Pero también hemos registrado departamentos que tienen de 10 a 20% de pobreza. Ese es el caso de Lambayeque, Arequipa, Madre de Dios y Moquegua. Y el único departamento que tiene pobreza menos de 10% es Ica. Eso tiene que ser explicado.
Antes de que le pregunte Carlos González, denos una palabra que explica que Ica se haya diferenciado tanto del resto de las regiones y tenga las mejores cifras en materia de lucha contra la pobreza. Ica tiene un aspecto peculiar. Hay un desarrollo muy interesante de todo el aspecto agroindustrial, agropecuario, agroexportador, y tiene también dos zonas mineras muy fuertes. La zona minera vinculada a Marcona, de hierro, y una zona nueva, una mina nueva de cobre que está en Lima, que está en Ica y que ha sido abierta hace un par de años. De tal forma que Ica es uno de los departamentos que tienen menos complicaciones sociales en relación a las otras regiones del país. Carlos, adelante, por favor. Sí, señor Carguavilca, y si hacemos la distinción entre población rural y población urbana, ¿cuál es la que se ha visto más afectada y también, ¿no?, cuáles son las causas de esta realidad? A ver, la pobreza en el área rural afecta al 41% de la población de ese ámbito y la pobreza en el área urbana afecta al 24% de las personas que viven en las ciudades. Pero aquí quiero hacer una precisión. Si bien el porcentaje de pobreza es mayor en el área rural, pero la mayor cantidad de gente vive en las ciudades. Cerca del 80% de la gente vive en las ciudades. Y si la mayor cantidad de gente vive en las ciudades y el porcentaje de pobreza es 24%, si juntamos a todos los pobres de Perú, si supongamos los pobres son 100, 70 de cada 100 pobres viven en las zonas urbanas, porque tienen la mayor cantidad de población. Por otra parte, hay distingos también de acuerdo a otros criterios, como la edad, el género y el nivel educativo. Denos datos, por favor, sobre la diferencia entre la pobreza que afecta a quienes son más jóvenes, menos jóvenes, a las mujeres, a los hombres, y también de acuerdo a la formación que hayan logrado adquirir. En relación por género, hemos encontrado que los registros son muy parecidos. Los hombres, la pobreza afecta al 27,2% de hombres y afecta al 27,8% de damas. En relación al grupo de edad, sí hemos encontrado algunas diferencias significativas. La pobreza afecta más a los menores de edad. Los peruanos de 0 a 17 años tienen 36,7% de pobreza. O sea que los niños son los más perjudicados. Los niños y jóvenes son los más perjudicados. De 18 a 59 años la pobreza afecta al 24% y a la población adulta afecta al 21% de la pobreza. En relación a su nivel educativo, indudablemente también ahí hay una diferenciación. Los que tienen educación primaria afecta al 36,8% de la pobreza a los que tienen este nivel educativo. En cambio, los que tienen educación superior solo afecta al 11% la pobreza, los que alcanzan estudios universitarios. Por otra parte... Y tal vez podemos sumarle otro indicador, señor Carguavilca, como es el de los servicios básicos. Por ejemplo, ¿cuál es la situación respecto a eso de la población pobre y la población en pobreza extrema? Miren, en el caso de los servicios básicos hay una diferencia muy sustancial. El INEI ha dividido a la población en 4 segmentos: en pobres extremos, en pobres, en vulnerables y en no vulnerables. Voy a hablar de 3 servicios básicos. Desagüe. El desagüe conectado a red pública al hogar tienen acceso los pobres extremos el 30%. Los pobres el 51%. Y los no vulnerables, el desagüe tienen 80% los hogares no vulnerables. En el caso de hacinamiento, y hacinamiento es un indicador de nivel de vida muy importante. ¿Qué significa hacinamiento? Que en un dormitorio duermen todos los días más de 3,4 personas. Y en los hogares extremos, el 14,5% de los hogares hay hacinamiento. En los hogares no vulnerables, solo el 1%. Y en el caso de hogares con internet, porque ahora también es muy importante estar conectado, porque la conectividad da mayores niveles de vida y mayores oportunidades. Los hogares con internet, en el caso de los pobres extremos, acceden el 14%.
En el caso de las personas no vulnerables consolidadas, más del 70% de estos hogares tienen acceso a Internet. Indudablemente hay diferencias significativas en el acceso a diversos bienes y servicios dentro de la población peruana. Señor Carlos Gavilca, para terminar, usted nos ha explicado que un factor importante del aumento de la pobreza del año 22 ha tenido que ver con el alza de los precios, con la inflación, en parte motivada por causas extranjeras como la guerra, como la invasión rusa de Ucrania, que disparó el precio de ciertos alimentos, etcétera, y dificultó el acceso a los combustibles. Eso ha ido pasando y se ha previsto que la inflación llegará a fines de año a nuestro rango meta, es decir, no más del 3%. Ojalá que así sea en diciembre. Pero ¿qué se puede prever sobre la evolución de estas cifras por el solo hecho de que la inflación venga bajando a lo largo del año en curso, del año 23? Bien, la inflación en estos momentos en Lima Metropolitana, la inflación anual está un poco menos del 8%, alrededor del 7,96%. Y a nivel nacional hemos registrado un poco más del 8%. Pero lo importante es que en los últimos 3 meses se observa una tendencia lenta y decreciente. Y esperemos que en los próximos meses esta tendencia se acentúe a la baja. Una vez que se produzca el hecho, el INE mide y el INE informará adecuadamente los registros de inflación. En todo caso, muchas gracias por estar acá, señor Carlos Gavilca. Usted es un funcionario que tiene 25 años ya en el INE y que ha ascendido hasta su jefatura por méritos propios y por garantías de objetividad. No hay que hacer ideología ni política con estos datos, es la base para toda política pública. Necesitamos saber cuál es el estado de la pobreza en el Perú y nos ha hecho unas explicaciones convincente, señor Carlos Gavilca. Muchas gracias por su presencia y muy buenos días por estar acá. Yo sé que todos los mayos presentan un informe así. El de este año era particularmente esperado por las turbulencias que hemos atravesado. De manera que muchas gracias. No, gracias a usted, y solamente quiero reiterar que el INEI es una entidad eminentemente técnica y va a cumplir con los 33 millones de peruanos de generar información para que los actores públicos y privados tomen las políticas y acciones pertinentes para generar mayor calidad de vida para todos los peruanos. Sí, señor Carlos Gavilca, antes, por favor, de terminar la entrevista, usted nos ha mencionado 5 departamentos que presentan nivel de pobreza superior al 40%. Cajamarca, Huánuco, Puno, Ayacucho y Pasco. ¿Y cuál de estas 5 es la más pobre del país? A ver, los registros indican que Cajamarca tiene el mayor nivel de pobreza en el año 2022. Bueno, muchas gracias. Respuesta concreta y precisa. Muchas gracias, señor Carlos Gavilca. Vamos a ir a una pausa. Despedimos a nuestro invitado jefe del INEI y retomamos con Carlos González, ampliación de noticias.